se congregan, se conectan para poder escuchar tu palabra. Te pido que así nos concedas derramar tu espíritu sobre cada uno para que entendamos las preciosuras de los tesoros que dejaste escondidos en ella. Transfórmanos, Señor, en hombres espirituales, que podamos discernir según tu espíritu en esta noche. En tu nombre, amén. 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 Gracias por ayudarnos. Bueno, saludamos a todos los que están presentes por este medio. Deseamos que la gracia del Señor nos pueda acompañar y que el tema que hemos preparado para ahora sea fructífero. Antes de comenzar el tema, yo en la mañana les mandé un audio por el niño que oramos, ¿no? Josué, quien ingresó al hospital, le habían detectado COVID-19 y la familia estaba muy preocupada, ¿no? Entonces nos pidieron que oremos. El niño está dado de alta, ahora come, reclamó a sus hermanitos y según el testimonio de la hermana es un milagro, ¿no? Es un milagro que el niño esté con vida, con salud y se haya recuperado. Nos comentaba que los médicos no saben realmente qué es lo que pasó, ¿no? Cómo es que se recuperó, es decir, fue algo muy extraño. Entonces ella daba gloria a Dios porque ella sabe que es un milagro que ese niño esté con vida, convulsionó 2 veces. Entonces ahora está fuera de peligro. En cualquier momento se va a conectar la hermana al Zoom, me dijo, ¿no? Que ahora está ocupada en otro Zoom. Así que, pero les da las gracias por las oraciones que se hicieron estos días por el niño Josué. Justamente hablando del Espíritu, ¿no? Cuando Dios se quiere glorificar, Dios se glorifica, ¿no? Y Él puede hacer milagros de esta manera con las personas para que la honra y la gloria sea para Él. Entonces, los milagros existen, no siempre los hay porque son milagros, pero cuando Dios quiere darse a conocer, tiene algún propósito, entonces las personas son sanadas. Creo que ustedes deben tener muchas experiencias, ¿no? De personas que han sido sanadas y a través de esto también han llegado al Evangelio, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, ¿no? El capítulo 2. Hoy vamos a hablar de el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no? Ese va a ser nuestro enfoque, el hombre natural y el hombre espiritual. Ya vamos a enfocar el hombre natural y el hombre espiritual. Entonces esperemos que este tema sea una bendición en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 11, ¿no? Allí nos habíamos quedado. Primera de Corintios 2, 11. Capítulo 2, el verso 11 en adelante. Dice así: porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino con doctrinas del espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es enjuiciado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, estos van a ser los textos que vamos a estudiar. Quiero decirle que no es nada fácil explicar estos textos. Quiero empezar por allí, ¿no?
no es nada fácil porque hay una serie de interpretaciones raras y extrañas que se le da al texto bíblico, ¿no? Pero pedimos al Señor que Él nos guíe, Él nos acompañe y podamos entender estos pasajes que acabamos de leer. El primero que hay que ir dejando como base o sentado es lo que estudiamos ayer, es decir, el mensaje de la cruz es el mensaje que estudiamos ayer. Habíamos visto de que Pablo no se propuso saber nada, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo eligió predicar acerca de Jesucristo y este crucificado, ese era el tema. Y también eso era cosas que ojo no vio, ni oído han oído, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Es el mensaje o el descubrimiento de la gracia a través de Jesucristo. Y si esto es así, lo que viene a continuación tiene como referente lo que ya hemos estudiado ayer. Si es que nosotros estudiamos otra vez estos pasajes aislados de lo que ya hemos venido diciendo, entonces corremos el peligro de darle una interpretación superficial. No nos olvidemos que el tema de Pablo es Cristo crucificado. Él se propuso no saber entre nosotros cosa alguna, sino a este y a este crucificado. Ahora, él hace un ejemplo en el verso 11, ¿no? Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es cierto, yo no puedo saber qué estás pensando tú, ¿no? Yo no puedo saber qué ideas hay en tu cabeza. Yo no puedo saber qué hay en tu mente, ¿no? Pero tú sí lo sabes. Uno sabe cuáles son sus luchas, qué pensamientos inundan nuestra mente. Pues eso nosotros lo sabemos, que nos aflige. El hombre mismo conoce eso, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Cuando hablamos de espíritu del hombre, estamos hablando simplemente del hombre mismo, ¿no? De su misma conciencia. No vayan a pensar que una clase de espíritu fuera de él, ¿no? Sino que su misma conciencia, nuestra misma mente, sabe qué es lo que estoy pensando y qué hay en mi corazón o qué cosas me aflige. Es decir, yo sé eso, ¿no? Ahora, es interesante lo que dice más abajo, ¿no? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hace un ejemplo nada más para hablarnos de que así quien conoce las cosas profundas de Dios es el espíritu de Dios. Este espíritu de Dios es el que va a revelarnos o nos revela las cosas de Dios, porque está con Dios, porque convivió con Dios o convive con Dios, ¿no? Por lo tanto, el Espíritu de Dios es el que nos revela estas cosas de Dios. El mismo Jesús había dicho que Él iba a enviar el Espíritu, ¿no? Enviaré otro consolador. Ya les dije que esa palabra en griego, otro, quiere decir es otro igual a Él. El Espíritu Santo es otro igual a Jesús. Es también un maestro. Por lo tanto, Él estuvo en el seno del Padre y Él ha venido a la iglesia, ¿no? En el día de Pentecostés vemos que los apóstoles recibieron el Espíritu. Entonces, es el Espíritu. Ahora, como no está Jesús, porque Jesús fue el maestro, Jesús fue nuestro guía, fue nuestro paracleto, y como no está Jesús, Él nos ha mandado otro consolador. Es otro igual a Él, otro como Él, ¿no? Nos ha enviado para revelarnos las cosas de Dios. Nadie puede entender las Escrituras si el Espíritu no nos revela. Es el Espíritu el que nos revela las Escrituras. Tuve un tío que se leyó toda la Biblia y no comprendió nada. Así es que él estaba leyendo como hombre carnal. Él dijo, creo que la Biblia piensa como yo. Él estaba leyendo la Biblia humanamente, ¿no? Porque Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, la Biblia es diferente. Hay personas que, es más, hay mucha gente que lee la Biblia a diario, no vayan a pensar. Hay muchas sectas que leen la Biblia.
Usted sabe que hay unas personas que tocan las puertas, vienen con su Biblia y vienen a leerle a su casa la Biblia. Y esas personas son lectoras de la Biblia, pero no entienden las Escrituras. Por más que dan estudios bíblicos, ellos no entienden el mensaje de la gracia, no entienden el Evangelio. Hay personas que son capacitadas para ser catecúmenos y dan estudios bíblicos, pero no entienden el tesoro que está escondido en la Biblia, no han descubierto a Jesucristo. El mismo Pablo también fue un lector de la Biblia, no se olviden, era Saulo de Tarso. Él era un erudito académico, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, un gran hombre versado en esa época. A pesar que tenía conocimiento de la Torá, no conocía a Jesús, más bien lo perseguía. Y eso mismo sucede hoy. Hay personas que pueden leer la Escritura, pero no les ha amanecido. No conocen el Evangelio. Es que el Evangelio nos revela el Espíritu Santo. Yo no podría haber entendido el Evangelio que hoy predico si no fuera por el Espíritu Santo. Él vino y Él me capacitó y Él me enseñó. Y me dejé influenciar por el Espíritu y me fue llevando a las Escrituras y pude entender que estas son cosas espirituales. Y pude entender que la Escritura me habla de Cristo. Pero no toda persona que lee la Escritura la va a entender, por más reglas académicas que tenga, ¿no? Hay reglas que los teólogos tienen como la hermenéutica, la exégesis, que sirven, ¿no?, para estudiar de alguna manera y comprender el texto, pero esas reglas no son sustituto del Espíritu Santo. El único que ha sido dejado para revelarnos y enseñarnos la palabra es el Espíritu. Y ahora vamos a nuestro tema, dice más abajo, el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, esto confirma lo que yo estoy diciendo. Dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu humano o mundano, sino que hemos recibido el espíritu de Dios. Y es el espíritu de Dios justamente el que nos hace conocer los dones de Dios y en forma gratuita. Es decir, es el Espíritu el que nos enseña las palabras. Ahora voy a compartir mi pantalla como siempre para enseñarle unas láminas que tengo preparado para vosotros. Esta es la lámina que tengo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí. Vamos a ver cómo es. Esta vez sí se me complicó. A ver. Esta es la lámina que tengo para vosotros. Ok, vamos a ver unas cosas. Ok. Bueno, vamos a leer el verso 14. 1 Corintios 2:14, no, ese es el texto que vamos a estudiar, ¿no? Dice, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él. Tampoco puede saberlo porque son discernidas espiritualmente. Me gusta esta versión, ¿no? Está basada en el original. El hombre natural se escribe como psíquicos. El hombre natural es psíquicos. Psíquico, de paso, viene de psicología, ya lo vamos a ver, ¿no? El hombre natural, el hombre psíquico, es decir, viene de esta palabra de psicología o de alma, no percibe o no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él. Tampoco puede saberlo porque son discernidas espiritualmente. Aquí también dice, se siembra un cuerpo natural, se levanta un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Sin embargo, eso no es primero lo que es espiritual, sino lo que es natural. Y luego lo espiritual. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, sensual. Aquí dice psíquica, ¿no? Diabólica. Bien, el tema que vamos a estudiar en primer lugar es qué es esto del hombre natural, ¿no?, que Pablo está mencionando en Corintios. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural viene de la palabra psíquicos, aquí dice psíquicos, pero se interpreta como psíquicos, significa alma. De ahí viene la palabra psicología, y tiene que ver con la razón humana, tiene que ver con la mente humana, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con la razón humana. Cuando Pablo se menciona acerca del hombre natural,
se está refiriendo al hombre con sus sentimientos, sus emociones y su razonamiento, ¿no? Ese es el hombre natural, el hombre con sus emociones, sus sentimientos, su razonamiento. Ese hombre natural, dice Pablo, no discierne las cosas espirituales, no puede entender las escrituras. Más bien para este hombre natural, las escrituras son necedad. El evangelio es una locura, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En 1 Corintios 1, lo voy a leer, 1 Corintios 1, ¿se acuerdan que habíamos leído? Dice 18, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros, los que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Entonces, el hombre natural no puede discernir el mensaje de la cruz. Para él, el mensaje de la cruz es una necedad. El hombre natural no solamente es el judío, sino también es el gentil. Pablo está poniendo en este nivel tanto a los judíos como a los gentiles. Ellos son el hombre natural. No pueden entender el mensaje de la cruz, les son locura. Hubo un científico, ¿no? En la época de la Revolución Francesa, que era Voltaire, ¿no? Él dijo lo siguiente: yo voy a demostrar que lo que 12 hombres han establecido, un solo hombre es capaz de destruirlo. Y Voltaire se puso a destruir Biblias. Él creyó que él iba a terminar con el cristianismo, pero Voltaire murió y el cristianismo sigue en pie y mucha gente está viniendo a Jesús. Es que el hombre natural no percibe las cosas de espíritu porque las discierne en base a sus sentimientos, emociones y a su razón, la razón humana. ¿Saben qué? La razón humana encontró su máxima expresión en la época de la Revolución Francesa. Ahí entró el iluminismo y las personas de esa época dejaron a Dios de sus vidas, se olvidaron de las escrituras, dijeron que el hombre había fabricado a Dios con su mente y que todo lo que valía era la razón y que no necesitaba de Dios. Eso dijo el hombre natural en el siglo XVIII y XIX, que era suficiente la razón, que ya no necesitamos de un Dios, que la Biblia es un libro obsoleto, es un libro que tiene muchas contradicciones. Y pues del siglo XVII, XVIII, XIX pasamos a la época moderna, ¿no? En la época de la razón, donde lo que prevalecía sobre cualquier cosa era la razón. Y la gente dejó de creer en Dios y en las escrituras, especialmente en Europa. Pero la razón llevó a provocar las 2 primeras guerras mundiales, ¿no? Fue la razón. El colmo de la razón, de endiosar a la razón humana, fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La razón humana no nos ha llevado a la paz, no nos ha llevado a reconocer los que somos frágiles. A veces la razón humana es orgullosa porque está basada en sus sentimientos y emociones. Pero voy a darles un caso bíblico para que vean qué es un hombre natural. Aquí está un caso bíblico que ustedes deben conocer, está en el libro de Hechos 26, 24 y 28. Esta es una historia interesante, ¿no? Para ver cómo es un hombre natural. De repente Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Ustedes pueden leer todo el libro de Hechos 26 y van a ver que Pablo hace un relato interesante, ¿no? Y llega al punto de señalar a Cristo como el que los profetas y Moisés anunciaban. Y cuando Festo, ¿no? Este sujeto de acá, Festo escucha que Pablo habla con mucho dinamismo sobre las escrituras, finalmente se arrebató Festo y le dijo a Pablo: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura.
Y Pablo le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo le dice a Festo, no estoy loco, sino que estoy hablando palabras de verdad y de cordura. No sé si les ha pasado muchas veces cuando uno explica el Evangelio o las Escrituras a cierto tipo de personas que son más humanistas y que se basan en la psicología o se basan en la filosofía. Entonces estas personas creen que uno está loco, porque para el hombre natural la palabra de Dios le resulta en locura. Pero he visto a muchas de estas personas que al comienzo decían que estábamos locos, pero ahora los veo adorando al Señor, alabando al Señor. Dice que una vez se acercó un hombre a L. Moody y le preguntó lo siguiente, Pastor Moody, ¿me podría decir quién creó a Dios? Entonces Moody le dijo, mira, primero acepta a Cristo y después hablamos. No le respondió, le dijo que aceptara a Cristo y después hablamos. Así que este hombre natural se fue decepcionado, pero en el camino pensó, bueno, voy a hacer lo que el pastor me dice. Voy a aceptar a Cristo. Y entonces el hombre aceptó a Cristo como su salvador personal. Y se volvieron a encontrar y el pastor Moody le dijo, ¿y cuál era su pregunta? El hombre dijo, no, ya nada, ya encontré la respuesta. Porque quien cree y acepta a Cristo, entonces encuentra la respuesta. Ese es el hombre natural, aquel que no discierne las cosas del Espíritu, aquel que no discierne la palabra de Dios, le son locura. Para el hombre natural, la cruz, la salvación son una aberración, son una locura, porque él está pensando más en su mentalidad, en su lógica, en sus argumentos, en sus emociones. Otro claro ejemplo del hombre natural que hoy está de moda, ha crecido bastante en Europa, es lo que es el budismo, ¿no? Hay mucha gente cristiana que actualmente está practicando el budismo, ¿no? No lo ve como algo malo, pero ellos no se dan cuenta que el budismo finalmente te lleva a apartarte de las escrituras para confiar en ti mismo, para centrarte en ti mismo, ¿no? El budismo es una especie de cosas que uno hace mediante la meditación trascendental, promoviendo el amor, promoviendo la paz, promoviendo la misericordia, la paciencia. Entonces hay mucha gente que practica el budismo y se les ve pacientes, se les ve tranquilos, no tienen miedo al frío, no tienen miedo a la soledad, son personas que dicen que están en otro nivel. Pero ¿cuál es el problema del budismo? El budismo es la capacidad del hombre de pensar mentalmente para salvarse a sí mismo. Y entonces es una negación de Jesucristo. El budismo lamentablemente niega a Jesucristo. Ese es el hombre natural, que piensa que mediante su razonamiento y su lógica puede llegar a ser feliz él mismo, que no necesita de Dios, que no necesita de Jesucristo, que no necesita de un plan de salvación, que no necesita de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, porque el budismo, mediante la concentración mental, logra a concentrarse tanto que ahora no le tiene miedo a la soledad, no le tiene miedo a la enfermedad, no le tiene miedo a la pobreza, no le tiene miedo ni siquiera a la muerte. Hay budistas que no le tienen miedo a la muerte. Usted puede insultar a un Buda, a un lama, usted puede insultarlo, pero él va a estar tranquilo. Usted puede escupirlo y él va a estar tranquilo, porque han llegado a dominar la mente, ¿no? Y viven en un estado aparentemente de tranquilidad. Y entonces hay gente europea o occidental que vive una vida nerviosa, vive una vida de desesperanza, vive con miedos. Entonces el budismo los atrapa, pero el budismo es el esfuerzo humano, la mente humana, por encontrar la tranquilidad. Y el budismo no es el hombre natural, porque en el plan de Dios, a Dios le ha placido salvarnos a través de Jesucristo. ¿Por qué?
porque en nosotros no existe nada bueno, porque nosotros somos carnales vendidos al pecado, y ninguna cosa buena que hagamos puede satisfacer la justicia divina. Por más buena que sea, está contaminada con nuestro pecado. Y entonces el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero el hombre natural cree que sí se puede salvar a sí mismo. El hombre natural cree que con sus esfuerzos, con su concentración, con ciertos ejercicios espirituales, él puede alcanzar la perfección y puede alcanzar la salvación. Pues el mensaje cristiano no es así. El mensaje cristiano nos enseña que no hay justo ni a uno, que todos somos pecadores, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y que el único camino para salvarnos es a través de Jesucristo. Dios ha dado a Jesucristo, y todo aquel que cree en Cristo, acepta a Cristo, recibe el perdón, recibe la justificación y recibe la vida eterna. Entonces, el hombre natural es el hombre que para él la cruz, el plan de salvación es locura, ¿no? Es locura. Eso es lo que piensa el hombre natural. ¿Qué más? El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto, sus emociones le gobiernan. No está despierto a las cosas espirituales. Para él son locura. No puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para él. El mundo es limitado por tu entendimiento finito y tus sentimientos. Entonces, el hombre natural no puede entender lo espiritual porque no es racional para él. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas incomprensibles. Por eso que volviendo al tema de Pablo, ¿no? al tema que Pablo nos está mencionando, dice que el hombre natural, dice, no discierne las cosas del espíritu porque le son necedad y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sí saben que en la época de Pablo existió Seneca, ¿no? Seneca, un filósofo latino, romano, que hasta ahora sus libros son leídos, era contemporáneo de Pablo. Posiblemente intercambiaron alguna palabra con Pablo porque Seneca ayudaba a Nerón. Antes que Nerón destruyera Roma o quemara, incendiara Roma, estaba Seneca. Yo creo que Pablo, como se rodeaba con esos grandes filósofos, él está refiriéndose a ese tipo de hombre natural. Seneca no creía en la cantidad de dioses que tenía Roma, él creía en un solo Dios. Pero para Seneca, en su mente, no cabía Cristo. Eso era locura. Seneca más bien proponía lo mismo que el budismo, es decir, a través de la cordura, a través de ejercicios espirituales, a través de meditación, a través de irse a refugiar lejos, en una vida de ermitaño, a través de eso el hombre podía encontrar paz. Eso proponía Seneca. En cambio, Pablo, su filosofía de Pablo era distinto, era teológica. No, enseñaba que era a través de Jesucristo que el hombre encuentra la paz, que a través de Jesucristo el hombre encuentra la alegría, que a través de Jesucristo el hombre encuentra sentido a su vida, que a través de Jesucristo el hombre encuentra la felicidad. Es diferente a la filosofía de Seneca o de Buda, o también de los gnósticos de la época donde Pablo vivía, ¿no? Los gnósticos también, ellos hablaban, se habían vuelto cristianos, pero habían hecho un Cristo a su medida, ¿no? A la medida gnóstica. Hay muchos evangelios gnósticos. Los gnósticos creían que había una verdad oculta y que Dios se lo revelaba y que esa verdad oculta los transformaba para ser personas más espirituales. Eso es el gnosticismo cristiano. Finalmente dejaba a Cristo histórico de lado, es decir, ya no Cristo nos salvaba, sino que ese misterio o eso algo oculto, místico, era lo que le salvaba. Y Pablo está diciendo justamente es el hombre natural. No puede discernir las cosas del espíritu porque para él son locura. Y de acuerdo al contexto, lo que es locura es la cruz. Vuelvo a leer el 18, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos es poder de Dios. Es decir, su énfasis de Pablo, para el hombre natural, la gracia divina de Dios, la salvación que nos viene a través de Jesucristo, es locura, el hombre no puede entender. Hace algunos años,
hubo un tío que tenía y le dijo a mi padre lo siguiente: Anduesa, yo ya soy salvo, le decía así, Anduesa, soy salvo, soy salvo. Y entonces mi papá le dijo: oye, pero tú comes carne, eres mal hablado, ¿cómo vas a decir que tú eres salvo? Mi papá era el hombre natural porque estaba pensando que la salvación era por la conducta del comportamiento. Mi tío estaba en la razón, somos salvos. Eso es el hombre espiritual. El hombre espiritual reconoce que es salvo. El hombre espiritual reconoce que Cristo ha hecho su obra completa, perfecta, total y eficiente. El hombre espiritual reconoce su salvación y tiene certeza de que es salvo. Pero el hombre natural no. El hombre natural no confía en la obra de Cristo. Para el hombre natural, no, Cristo no es el Salvador suficiente. El hombre natural cree que hay algo que tiene que hacer él para ser salvo. Entonces el hombre natural se aparta de Cristo porque para él es locura el mensaje de la cruz. No puede entender una salvación foránea o fuera de nosotros en Jesucristo. Y entonces hay gente así que no puede entender el evangelio por más que lea la Biblia. Son con la mentalidad turca, no pueden entender la Biblia. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu el que nos revela su palabra. Algunas cosas más. Dice así, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso de discernir espiritualmente, es decir, es que el Espíritu es el que nos revela su palabra. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, yo tenía un deseo vehemente de leer la Biblia. Entonces me levantaba 3 de la mañana a leer la Biblia y me metí en un cuartito chiquitito y comencé a leer las Escrituras. Y mi padre un día me pescó leyendo las Escrituras a las 3 de la mañana y dijo así: pobrecito mi hijo, está loco. Se ha vuelto loco, decía mi papá, ¿no? Así lo escuché decir. Y entonces me prohibió que me levantara tan temprano a estudiar la Biblia. Y entonces, pero como que Dios había tocado mi corazón y yo puse un foco debajo del piso para que él no se diera cuenta que estaba estudiando la Biblia. Entonces siempre me levantaba a las 3, el foco abajo, y no se dio cuenta, y así pude leer las Escrituras. Y al comienzo, cuando leía las Escrituras, me sentía cada vez más pecador. Me sentía perdido. Cuando leía Levíticos me sentía un miserable, porque Levíticos habla mucho de santidad y perfección, y yo me daba cuenta que yo era imperfecto y pecador, pero pude al final entender que Jesucristo es el Cordero perfecto que murió por mis pecados. Y a los 15 años, sobre mi mesa me arrodillé y dije: Señor Jesús, hoy creo que tú eres mi Salvador, moriste por mí, te acepto como mi Salvador perfecto, tu justicia es mi justicia, y lo hice solito, nadie me predicó el Evangelio. No hubo alguien que me hizo un llamado para aceptar a Cristo, sino que el Espíritu del Señor me estaba llevando a estudiar las Escrituras y encontré en Cristo la perla de gran precio, y desde ese entonces no me he apartado del Evangelio y sigo enseñando de Jesucristo. Por eso el hombre espiritual no es espiritual porque es perfecto, no, no es espiritual porque no tiene pecado o no tiene tendencia pecaminosa. No vaya a pensar así, porque hay muchos comentarios que leí esta mañana y me decepcionan porque hablan de un hombre espiritual perfecto, sin pecado. No. El hombre espiritual es el hombre que reconoce que su salvación viene de Jesús. Ese es el hombre espiritual, el que reconoce la locura de la cruz, el que reconoce que Cristo es un Salvador suficiente y perfecto. El hombre natural es aquel que se deja guiar por el Espíritu. Y a medida que se deja guiar por el Espíritu, la palabra de Dios impregna su mente y su corazón y ennoblece ese corazón de esa persona. Por supuesto que hay algo que sucede. Enternece tu corazón, ennoblece tu corazón cuando tú entiendes el amor de Dios. Tú no puedes llegar a ser el mismo. Tu vida, por supuesto, cambia, pero no es que eres perfecto, sino que tu vida es más sensible a la voz del Espíritu y a la voz de la cruz. El hombre espiritual es aquel que se gloria como Pablo en la cruz de Cristo.
El hombre espiritual es aquel que predica a tiempo y fuera de tiempo de Jesucristo. El hombre espiritual no es espiritual porque es más perfecto que otros. Es espiritual porque ha creído en la sola salvación de Jesucristo, ha creído en los méritos de Cristo. Ese es el hombre espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque en Romanos 7, Pablo menciona claramente que hay algo en sus miembros, ¿no? Él se siente miserable y pecador. Y Pablo está hablando cuando él ya era convertido y está hablando de que hay algo en su carne que le hace desear el mal. Pero también habla de la mente, esa es la mente del hombre espiritual, en la cual lo guía a apropiarse de Jesucristo y a vivir una vida para Cristo, centrada en Cristo. Ese sería el hombre espiritual, que ha dejado de confiar en sí mismo para confiar plenamente en el Señor Jesús, en su suficiencia. No sé si alguien me está escuchando y todavía sigue siendo un hombre carnal. Le pido esta noche por el Espíritu Santo que mire a la cruz de Cristo, que confiese a Jesús como su Salvador personal, que entregue su vida al Señor. No lo mire matemáticamente, solo entregue su vida al Señor, dígale, Señor, entiendo que moriste por mis pecados y te acepto como mi Salvador personal, y se va a hacer el milagro de que mañana nos vamos a ver y me va a decir, hermano William, ¿cómo está? Ya no me va a decir señor William, sino me va a decir, hermano William, ¿cómo está? Qué alegría abrazarlo. Ahora es mi hermano de sangre porque usted ha creído también en Jesucristo. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual no es sectario. El hombre espiritual puede abrazar a un adventista, a un pentecostal que ha creído en Cristo. El hombre espiritual, si le mandan a predicar a una iglesia, hablará de Cristo, no hablará mal de la iglesia católica ni de la iglesia adventista. El hombre espiritual predicará de Cristo porque su deleite y su gozo está en hablar de su Señor y de su Salvador, por quien hemos sido rescatados y salvados. Así que eso es lo que yo entiendo, hermanos, en cuanto al hombre natural y el hombre espiritual. El espiritual es aquel que se deja guiar por el Espíritu y confiesa constantemente a Jesús como Él es el Salvador, Él es el Salvador, Él es el Salvador. Juan el Bautista fue un hombre espiritual porque dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual decrece para que Jesús brille. El hombre espiritual se esconde en el hombre del Calvario. Habla de los méritos de Jesús, de los encantos de Jesús. Habla de las melodías que vienen de la cruz de Cristo, de las buenas noticias. Es lo que yo entiendo en mi lectura, porque no me estoy inventando, sino que los párrafos anteriores me llevan a pensar qué es un hombre espiritual. Repito, no es un hombre sin pecado, tiene sus luchas, pero su suficiencia y su descanso no está en lo que él hace, sino en lo que Cristo ha hecho por él. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta o de repente alguna aclaración, ¿viste? Porque es un tema un poco complejo, pero he tratado de esforzarme para explicarle lo que yo entiendo sobre el texto, ¿no? No me ha sido fácil, he leído muchos comentarios y todos se desvían a que el hombre espiritual es un ser más perfecto. Y eso no está en la escritura, eso no, porque si me preguntas, yo tengo 25 años de cristiano y todavía tengo malos pensamientos, todavía tengo luchas y batallas en mi carne, pero no me concentro en eso, me concentro en lo que ya Cristo me ha dado, su perdón, su justificación, y ahí está mi descanso, pero sigo teniendo mis luchas como todos ustedes seguramente, ¿no? Si alguien ya es más perfecto, bueno, que Dios lo bendiga. Pero yo creo en el Salvador. Yo Hermano. Hermano Jacobo, diga. Hermano Andrés, muy interesante el estudio de esta noche. Nos ha aclarado muchas cosas que todavía estaban un poco revoloteando en la cabeza, ¿no? Ahora podemos entender por qué existen tantas religiones y todas dicen que son bíblicas, ¿no? Porque no entendemos que la razón es nuestro ídolo más adorado, ¿no? Nuestra razón nos seduce y nos hace creer que
por medio de la razón podemos juzgar todas las cosas, ¿no? Y eso no es así. El que juzga es el hombre espiritual, pero el hombre carnal siempre se va a equivocar, ¿cierto? Hermano Jacobo, me hace recordar de una cita de Lutero. Hermano, ¿se acuerda de esta cita de Lutero? Lutero decía lo siguiente: tengo más miedo de mi propio corazón que la del Papa y del Anticristo. Eso decía Lutero. ¿No? Yo no puedo confiar en mí. Mucha gente por creer en su razón se ha desviado del Evangelio, ¿no? Y yo tengo que confiar en el Evangelio. Además también lo decía, que lo comparaba la razón con una mujer muy seductora, ¿no? Es la mujer más seductora que existe en el mundo, es nuestra propia razón. Eso, eso. Y nos aparta, Así es, exacto. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, hermano, está muy interesante. Hay cosas muy lindas acá que se van descubriendo. Me alegra, hermano. Dios lo bendiga, hermano, y que sigamos prosperando en el entendimiento de lo que es la cruz de Cristo, ¿no? Amén, amén, amén. ¿Alguien más, algún aporte? Un saludo para la hermana Eugenia, que por primera vez la veo. Sí, la hermana Eugenia, ahí está, sí. Ahí está la hermana Eugenia, qué lindo. Hermana María Eugenia, cuánto gusto de ver con muchos hermanos que recién los estoy conociendo, y seguramente que se van a ir agregando más. Ya empezó a invitar a varios, les voy a dar la clave para que ellos también puedan entrar. Sí, Jacobo. Que a veces no sabemos, mire, yo mismo no sabía cómo era esto del Zoom, ¿no? La iglesia de las Quintanas tiene Zoom, pero yo no entraba a las reuniones de Zoom porque no sabía cómo hacer. Y acá la que me está ayudando es mi nieta, que tiene 11 años, ellos saben más que nosotros los viejos. Claro, sí, es cierto. Así que, hermano, yo creo que vamos a ir aumentando poco a poco, para formar un grupo muy interesante. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Pastor. Sí, a ver. Relativamente su prédica, muy buena, muy entendible. Yo le comparo con la prédica que lo hizo más o menos hace unos 15 días. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Sí. Es más o menos lo que ahora planteó nuevamente, otras palabras con otra forma, ¿no? Correcto. Relativamente, pastor, la cruz, como usted habla de la cruz, tiene mucho que decir, ¿no? Como yo había dicho que es la línea horizontal, la línea divisoria entre la vida y la muerte. ¿Sabe por qué? Porque comienza la línea horizontal y comienza la vida de cada uno de nosotros. Es la vida horizontal, la trayectoria de nuestra vida hasta cuando llegamos al fin. Cristo está crucificado por nuestros pecados, pero igualmente después de la resurrección, tiene los brazos abiertos para cubrirnos de cualquier daño que nos pueda suceder en la vida. Como por ejemplo, el daño de usted, el choque que tuvo, Jesús lo abrazó y le libró de una desgracia que podía haber sido la muerte. Entonces, una prédica muy constructiva, muy sobre el espíritu. Bueno, sobre eso también tenemos que hablar muchísimo, ¿no? Sabemos que el cuerpo sin el espíritu es nada y el espíritu sin el cuerpo es nada, ¿no? Pero las dos cosas juntas, entonces ya viene a tener una vida. Y esa vida, como le dije, está en la cruz, es la solución de más bien dicho, la trayectoria de cada uno de nosotros, ¿no? Y en la trayectoria de cada uno de nosotros hay dos cosas en todo el mundo y en cada uno de nosotros. Es la verdad y la falsedad. Estas dos palabras trae a colación igualmente como las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Porque ¿dónde está la verdad? ¿Cómo no nos vemos con la verdad? ¿Cuál es nuestra verdad?